pero bueno, vamos a comenzar. Iniciamos con lo que es el último programa que les di, que tiene las funciones de fecha. Esta es la pantalla de ejecución del programa. El primer control que tenemos acá se llama Data Picker. Si lo desplegamos, es un calendario a través del cual nosotros podemos seleccionar una fecha específica. Qué raro, porque a todo mundo le envié el link al correo institucional. No sé qué pasó ahí. Bueno, van a tener que ver la grabación, y lo de que le sale a las 5, no sé qué reunión le saldrá, porque solo envía una invitación para esta sección. Será para otra clase que le sale la reunión. Igual siempre que envío las invitaciones me aparece que dice que hay correos que no existen. Pero bueno, ahí se están uniendo. Bueno, como les decía, en este programa vamos a practicar algunas de las funciones de manipulación de datos de tipo fecha. El primer control que tenemos acá, que se llama Data Picker, sirve para poder seleccionar una fecha específica. Podemos movilizarnos a través de los años. Es cierto, permítanme. Hoy sí, se tiene que ver. Entonces, si seleccionamos una fecha del control Data Picker, vamos a iniciar una serie de operaciones con esa fecha que nosotros extraigamos de este control. Entonces ahí seleccioné 7 de abril del 2011. Al seleccionarlo, en este texto de acá me aparece el dato completo que obtenemos al seleccionar la fecha del Data Picker. Como ven, el dato completo no solo es únicamente la fecha, sino que también es la hora. 10 con 3 minutos con 20 segundos. ¿De acuerdo? Y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es descomponer estos datos que tenemos acá. Bien, cómo puedo obtener únicamente la fecha, cómo puedo obtener únicamente el día de la semana, etcétera, etcétera. Bien, vamos a tratar de tener las dos pantallas del código y la pantalla de ejecución. Entonces aquí está, miren, codificamos el evento Value Change del Data Picker. El Data Picker se llama DTP fecha. Value Change, ¿por qué? Porque se va a disparar o se va a ejecutar cuando cambie el valor de este control. ¿Y cuándo va a cambiar? Cuando nosotros seleccionemos una fecha de este control. Al pasar eso, se va a ejecutar todo el código que tenemos en el procedimiento. En primer lugar, lo que va a hacer es extraer la fecha y la hora de este control, que lo que nos dio para este ejemplo es el 7 de abril del 2011 a las 10 horas 3 minutos 20 segundos. ¿Cómo obtenemos este valor de acá? A través de la propiedad value del Data Picker. Miren, entonces primero comenzamos con nombre del control y value, separado por punto. Eso nos da fecha y hora, repito. En la siguiente, donde dice solo fecha, ¿qué pasa si yo solo quiero trabajar con la fecha? No me interesa que me despliegue la hora. Entonces yo a la propiedad value le voy a agregar el date. Date significa fecha. Y con eso me va a omitir de que aparezca la hora del mismo.
Después de eso tenemos el día de la semana. El día de la semana aparece acá, que se trata del día 4, que corresponde a un jueves, el día de la fecha seleccionada. Para obtenerlo, ¿verdad?, de la propiedad value del Datetime Picker, colocamos day of week, día de la semana. Permítanme. Y lo que nos va a retornar es un número que va a representar el día de la semana. Para jueves, el número que lo representa es el día 4. El siguiente es el mes, que el mes que seleccionamos de la fecha fue el mes de abril. Para poder obtener únicamente el número del mes que corresponde, lo hacemos a través de value.month. Value.month para este ejemplo me retorna el valor 4, que es el mes 4 correspondiente a abril. Después tenemos el año de la fecha que seleccionamos. Para obtener el año, en la propiedad value, le añadimos year, que significa año, y nos va a dar 2011, el año de la fecha seleccionada. Después tenemos día del año, o sea, día del año, de los 365 días del año, este que nosotros seleccionamos, ¿qué día es? El día 97. Bien, y eso pues lo obtenemos a través de value.dayofyear. Vean que todos estos les estamos poniendo lo que es conversión de tipo, porque estos datos 4, 4, 2011, 97 no son datos de tipo string, ¿verdad? Entonces hay que convertirlos. Entonces, 7 de abril corresponde al día 97 del año. Lo obtuvimos a través de value.dayofyear. Después tenemos la hora. Miren que la hora que habíamos obtenido de la fecha seleccionada fue las 10 de la mañana. Si solo quiero obtener la hora, entonces me valgo de value, siempre el valor del Datetime Picker, pero .hour, que significa hora. De ahí tengo los minutos, que cuando se seleccionó la fecha eran 3 minutos. ¿Cómo hago eso? Value.minute, que significa minutos. Y me obtiene los 3 minutos. Después, segundos. ¿Cómo obtengo únicamente los segundos? Que fueron 20 segundos. A través de value.second. Después nos dice, ¿qué tal que lo que yo quiera no es realmente el número del día de la semana, ¿verdad? Sino que el nombre del día de la semana, que 4 corresponde a jueves. Aquí está, nombre del día de la semana. Entonces, eso ya lo hacemos a través de una función que se llama weekday name. Pero ¿a quién se le estamos aplicando esta weekday name? Pues al valor que nosotros tenemos acá en este textbox. Entonces, si yo digo weekday name de 4, ¿qué es lo que me va a retornar? Jueves, día jueves. Después tenemos el nombre del mes. Que no quiero que me salga el mes 4, sino que me diga que ese mes 4 se trata de abril. ¿Bien? Entonces el nombre del mes se hace a través de una función que se llama monthName. A monthName yo le tengo que indicar, ¿verdad?, un número, que sería un número entre 1 y 12, porque son 12 meses del año. Entonces el número que le estamos indicando es el que se encuentra en este textbox, que sería el 4. Así que monthName de 4 me daría abril, que es el mes 4. Ahora, lo que tenemos acá en el Groupbox, ¿ok? Diferencia de fechas. Ya habíamos visto en un ejercicio anterior
que nosotros habíamos guardado o habíamos desplegado una fecha, pero no en formato corto. Formato corto es este que aparece acá. Entonces solo nos valemos de números para indicar lo que es el día y lo que es el mes. Formato largo es como lo que aparece acá, ¿verdad? Jueves 7 de abril. Entonces ya empleamos el nombre del día y el nombre del mes. Entonces, primero, y también esta fecha ya la habíamos visto en otro ejercicio, now. Now es una función que me retorna la fecha actual, o sea, la fecha del día de hoy. Y hay varias formas de aplicarle formato a esto. Aquí hay una de ellas. Si yo quiero que me dé un formato largo, entonces le doy este formato de salida. Todo lo que está entre comillas y en rojo es un formato de salida que nosotros estamos indicando cómo se va a imprimir esa fecha que me está proporcionando la función now, ¿verdad? Y en este caso le estoy indicando que va a ser formato largo porque aquí aparecen 4D que me va a indicar que el día va a aparecer en letras. Miren 4M que me va a indicar que el día va a aparecer en letras, no en números. Eso lo guardo en una variable. La variable se llama hoy largo, que está definida en el public class, una variable de tipo string. Otra fecha que estoy guardando, nuevamente la fecha de hoy, pero ya en formato normal. Vean la diferencia. Now me va a retornar la fecha actual, tal como lo hizo acá, solo que aquí, en esta línea, yo no le estoy dando un formato de salida, tal como lo hice acá. Lo estoy mandando a la variable, ¿verdad?, con el dato puro que me va a retornar la función. Y esta variable hoy es de tipo date. Aquí está definida. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que la función now me retorna la fecha actual en un formato o en un tipo de dato date. Por eso lo guardo acá. Pero que si a esa fecha yo le aplico un formato, tal como lo hice acá, se vuelve una cadena de caracteres y por lo tanto tengo que almacenarlo en una variable de tipo string. Entonces, hoy largo, fecha larga, le apliqué un formato de salida que se convierte en string. Hoy, variable de tipo date, solo guarda lo que retorna la función now directamente. Entonces ahí lo tienen. Va a ser un dato de tipo fecha. Entonces nuevamente acá aplico otro formato, pero este formato se lo estoy aplicando ¿a quién? ¿Bien? Quiero guardar en una variable que se llama cell de selección, o sea, lo que se seleccionó en el DateTime Picker, la selección, el formato largo de la fecha que se seleccionó en el DateTime Picker. Entonces aplico el mismo formato. Ahí está el mismo formato. Entonces tengo dos fechas guardadas aquí. Tengo la fecha de hoy y tengo la fecha que se seleccionó del DateTime Picker. En este ejemplo, en cell largo voy a tener esta fecha, jueves 7 de abril del 2011. Y en hoy largo, la fecha de hoy, que es 13 de agosto de 2020. Estoy guardando esos dos datos. Luego, vamos a hacer una comparación. ¿De qué? Bien, lo que deseamos es establecer el lapso de tiempo, aquí, que ha transcurrido entre una fecha y otra. Yo quiero saber el lapso de tiempo que ha transcurrido desde esta fecha, 7 de abril del 2011, hasta el 13 de agosto de 2020. ¿Bien?
Entonces, eso se hace a través de una función específica, ya se las voy a explicar. ¿Mm? ¿Por qué yo estoy condicionando que este resultado, el lapso de tiempo, es lo que está dentro de este if? Entonces, ¿por qué yo estoy condicionando determinar cuánto tiempo ha transcurrido entre las dos fechas? Porque a mí no me interesa sacar el lapso de tiempo que ha transcurrido si, por ejemplo, lo que yo selecciono es una fecha a futuro, porque ahí no ha transcurrido ningún lapso de tiempo. Entonces hago una comparación de fechas. Hago una comparación de fechas. Como cualquier otro dato, las fechas se pueden comparar. ¿Cómo voy a hacer esta comparación entre fechas? Bien. Entonces, en la variable hoy, como su nombre lo indica, tengo guardada la fecha de hoy. Y en la variable selección tengo guardado lo que se seleccionó del date type picker. Bien. Entonces, voy a decir, si hoy, o sea, si la fecha actual es mayor a la fecha que se seleccionó del date type picker, entonces voy a determinar la diferencia entre esas dos fechas. ¿Cuándo va a ser verdadero esto? En el ejemplo, digamos, 13 de agosto de 2020, que es la fecha de hoy, es mayor que, supongamos, el 1 de enero del 2020. Entonces, la fecha de hoy va a ser mayor que la del primer día de este año, obviamente. Ahora, si yo estoy hablando del 25 de diciembre del 2020, selecciono esa fecha del Date Type Picker, obviamente la fecha de hoy no es mayor. Hoy, 13 de agosto de 2020, no puede ser mayor que el 25 de diciembre del 2020 porque es una fecha posterior la que se seleccionó. Entonces, cuando se cumpla la condición, utilizando una función que se llama DateDiff, que lo que determina es un intervalo de tiempo que ha transcurrido entre dos fechas, medido de acuerdo al dato que yo le voy a indicar. Eso es lo que hace. Entonces, a DateDiff, para que pueda trabajar, tengo que indicarle tres datos, que son los que están entre los paréntesis. En primer lugar, a DateDiff le voy a indicar cómo va a medir el intervalo de tiempo. En este primer ejemplo lo está midiendo por años. Entonces me va a decir cuántos años han pasado entre las dos fechas. En segundo lugar, ¿verdad?, voy a colocar la primera fecha, que debería de corresponder a la fecha que ya pasó, o sea, la fecha más antigua. Y el último dato que le voy a indicar es la fecha más actual. ¿Bien? Entonces le estoy diciendo, mida en años, ¿no?, el tiempo que ha pasado entre esta fecha y esta otra fecha. Ese dato lo va a imprimir para este ejercicio en una etiqueta. Esta es una etiqueta. En el segundo ejemplo, en la segunda etiqueta, entonces también va a medir el lapso de tiempo, pero ya no quiero que lo mida en años, quiero que lo mida en meses. Y estoy trabajando con las mismas fechas. Le digo, mida en meses el intervalo de tiempo que ha pasado entre esta fecha representada por la variable selección y esta otra fecha representada por la variable hoy. Veamos qué tipo de datos son esas dos, selección y hoy, para recordarnos. Miren, selección y hoy son datos de tipo date. ¿Qué significa? Que la función DateDiff solo puede trabajar con datos de tipo date o datos de tipo fecha. Ese sería todo el procedimiento que hay en el DateType Picker. En el evento LOAD del formulario, lo que tenemos es que definimos
una fecha mínima del Daytime Picker. Bien, entonces yo puedo decir, la mínima fecha que usted puede seleccionar de este control es esta. Entonces decidimos el 1 de enero del 2010. Perdón, que lo estoy ejecutando. Pero aquí lo podríamos cambiar a conveniencia. Entonces, igual, yo puedo definir también cuál es la máxima fecha que se puede seleccionar del Daytime Picker. Entonces, si min day es la mínima, hay una propiedad que se llama max date que correspondería a la fecha máxima. Puedo definir esos parámetros. Similar como lo hacía con el numeric, que tenemos la propiedad minimum y la propiedad maximum. Entonces nosotros configuramos, ¿verdad?, el valor mínimo y el valor máximo a través del cual el usuario podía definir un valor. Pues aquí se aplica la misma lógica. Entonces, si a mí me interesa restringir la fecha que se puede seleccionar, les pongo una fecha mínima y pongo una fecha máxima. Les puedo decir, ahora, las fechas, los valores de tipo date, tengo que encerrarlos entre el signo numeral para que se entienda que se trata de ese tipo de datos de tipo date. Ahí yo estaría definiendo un rango de fechas. ¿Okay? Obviamente esto también va a depender de cómo tengamos nosotros configurados ¿qué les iba a decir? El panel de control, lo que es la, ¿cómo se llama? La región, ¿verdad? Porque ya sabemos, dependiendo de la región en la que tengamos configurada la computadora, así se visualizan las fechas. Hay regiones, hay países en el mundo donde no colocan primero el día, sino que colocan primero el mes. De la configuración regional hay que verificar, ¿verdad?, que tengamos la correcta y programar de acuerdo a esa configuración. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, muchachos? Bueno, entonces este es el primer ejercicio de las funciones de tipo fecha. Vamos a hacer otro ejercicio más. Creo que, no, ¿verdad? Que según la calendarización, déjenme revisar. Hoy 13, bueno, hoy en la noche publicaría otro ejercicio de manipulación de fechas para que practiquen. Sí, tenemos todavía un ejercicio más que hacer sobre este tema y ya la próxima semana miraríamos el último tema, que serían las funciones de manipulación de cadenas. ¿Leyeron todo la calendarización? Sí, sí. Sí. A ver. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas con respecto a esto en cuanto a la facturación, porque como todavía faltan algunas horas para que se venza la fecha de entrega de la actividad, ¿hay alguna pregunta? No, no terminamos lo que es la facturación, que si se recuerdan, son 3 formatos de facturación. Hicimos lo que es el textbook multilínea, hicimos lo que es el list view y faltaba uno con un control que se llama data grid view, que lo voy a colocar en la noche para el que quiera implementar eso en su programa de facturación, ¿verdad? No es obligatorio. El que quiera para probar cómo funciona el control lo puede hacer.
no forma parte del contenido de la clase, porque este Control Data Grid View se mira hasta el lenguaje 3, pero quería adelantar con esto porque también es un control en el cual nosotros podemos desplegar varios datos al mismo tiempo. Entendido, Lick. Perfecto, Lick. Sí. Bueno, estoy esperando que alguien me diga si tiene alguna consulta. Por ahí alguien me preguntó por mensaje privado que si en el programa de facturación había que hacer el código que no estaba, en el programa de pizzería, perdón. Y sí, había que hacerlo. Ya habíamos hablado de eso anteriormente. Por ejemplo, El de las acá, bebidas, ¿verdad? por ejemplo, acá, sí, aquí, desde la facturación parte 1, les estoy diciendo, hay una parte que ustedes deben realizar. Todavía también esta semana. También les coloco que ustedes tienen que hacer una parte, el cual debe tener la codificación completa. Debe estar codificado todo hasta Listview. O sea, si la facturación había una parte que había que completarla. Tanto creo que era para el Tebo multilínea como para el Listview. Igual en la primera pantalla, ¿verdad? En la pantalla donde seleccionamos las pizzas, las bebidas, los postres, también había una parte que había que completarla. Porque obviamente si nosotros no tenemos completa lo que es la primera forma para poder seleccionar los postres, que solo faltaba, creo que era calcular el subtotal, las bebidas sí había que hacerlo completamente. Si no tenemos eso, no podemos hacer la parte completa de la facturación. Entonces sí había que hacerlo todo. ¿Preguntas, muchachos? Piensen, por favor, analicen, a ver. Yo, Lick, solo una preguntita ahí más que todo del diseño. Yo coloqué en el picture box, yo coloqué una foto de Pizza Hut. Y en el código, pues, cuando imprimimos aparece que el nombre de la pizzería se llama Mamma Mía, ¿verdad? Como usted nos puso. Entonces no hay ningún problema por eso, ¿verdad? No se escucha, Lick. Lick, apagó el micrófono. No, sí, es que estoy viendo a los niños también, disculpen. Que les decía que no hay ningún problema, ustedes pueden ponerle a la pizzería el nombre que ustedes quieran, pueden cambiar las imágenes, no hay ningún problema. Ah, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Licenciada, yo tenía una consulta. Dígame. En el Groupbox de bebidas, le quería preguntar si se podía hacer que cuando nosotros le diéramos otro clic se seleccionara la imagen, o no se puede. No le entiendo la pregunta. ¿Qué imagen? ¿Seleccionar qué imagen? En el botón, cuando nosotros le dábamos clic al botón, se habilitaban. Exacto. Pero cuando nosotros lo queremos deshabilitar, ¿cómo se haría en ese caso? Dándole clic otra vez. Con el numérico, al le botón. bajas hasta cero y se deshabilita. Pero ¿y si lo quería hacer con el botón? Dándole clic otra vez al botón. Que el mismo, Sí, ahí sí lo... usted está hablando de que el mismo botón deshabilite, que el botón se deshabilite a él mismo. Eso me está preguntando. Sí, o sea, cuando le diéramos clic otra vez al botón, se deshabilitara. Si le diéramos otro. Creo que Un segundo. tendrías que poner que el mismo botón la haga misma que borre el condición del resultado check. en el numeric y luego que lo bloquee.
Ok, si más no recuerdo, el botón está haciendo las veces del checkbox. Sí, Ajá, correcto. exacto, porque Sí, ahí en bebidas no tenemos checkbox, pusimos botones, ¿de acuerdo? Entonces, si usted, yo no puedo deshabilitar un control del mismo control, no lo puedo hacer. ¿Mm? Entonces, no sé, ¿para qué lo quiere deshabilitar? ¿O no, cuándo? solo era No, la una pregunta duda. es más bien, ¿cuándo lo quiere deshabilitar? Como le decía el compañero, cuando tenga cero bebidas seleccionadas, lo quiere deshabilitar. No, es que, bueno, lo quería hacer como si fuera un checkbox, o sea, quitar el checkbox y que se deshabilitara todo, se quedara como en cero, así como un checkbox, pero el botón. El botón, pero entonces, ¿en qué situación? Cuando las bebidas estén en cero. Sí, se podría decirle. Entonces no es el mismo botón que se deshabilita. Quien se Mm, deshabilita quien lo deshabilita, perdón, es el numeric. ¿Y cuándo lo habilitaría? cuando le dé clic al botón. Pero no le puedo dar clic al botón porque está deshabilitado y el mismo no se puede habilitar. Ah, Ese es ahí el inconveniente. sí. ¿Ok? Entonces habría que dejarlo habilitado. Bueno, gracias, Liz. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? No hay, a ver. ¿Cómo se podría, no, cómo se haría la suma de todos los subtotales y que lo imprimiera en la factura? Creo que la suma tenemos, en la primera forma, nosotros tenemos variables para subtotal de pizza, subtotal de bebidas, subtotal de postres. El gran total de la factura sería la suma de esos tres subtotales. ¿Le respondí su pregunta? Busquemos el código. Pero es que me parece que eso ya está, que dice total bebidas, total esto, total lo otro, cuando ya imprime la factura uno. Sí, sí, es que ya están los subtotales. Por eso le digo, busquemos el código. Y habría que crear otra variable que se diga total a pagar y se suma a todos los subtotales. Si no existe, sí, hay que crearla. A ver, entonces debemos agregar un botón para el subtotal de bebidas o solo que se sumen los datos en la factura. O sea, pero estamos hablando aquí de la primera forma o estamos hablando de facturación, porque me habla de factura. O sea, en la primera forma tiene que aparecer el subtotal de bebidas, sí. Y obviamente en la factura tiene que aparecer también. Entonces acá, bueno, este es el primero, ¿verdad? El textbook multilínea. Aquí en el subtotal de pizza yo no hago referencia a la variable, sino que hago referencia al control. Bien, te estoy poniendo .txt subtpizza porque estamos dentro de un with. ¿Se acuerdan? Todos estos controles que yo tengo acá están en el primer formulario, no en el formulario de facturación. Así que con with yo estoy diciendo que voy a trabajar con el form 1 y estoy diciendo .txt subtpizza.text. Este punto indica que este control, este textbox está dentro de form 1. Entonces ahí está. Ahora txt facturación.text, que es el total,
está dependiendo del control, así muestro los resultados. Entonces voy acumulando lo que ya tenía de la facturación más el detalle de la pizza. ¿Qué es el detalle de la pizza? El desglose de lo que se pidió por la pizza de jamón, por la hawaiana, por la suprema y lo que se paga por todas esas pizzas que se solicitaron, que es el subtotal de la pizza. Por ejemplo, en el de los postres, tengo un detalle para postres. Y miren, tengo un total de postres que me muestra el textbox de subtotal postre. Si ustedes se remiten a la programación del primer formulario, van a ver que este textbox yo le asigno valor a través de una variable, que es la variable del subtotal de postres. Entonces ustedes pueden utilizar esas variables para calcular el total de la factura. Aquí estoy mostrando el contenido de ese textbox, que obviamente ya debe de tener un contenido. Ya tuve que yo habérselo dado en el primer formulario. Entonces aquí muestro el total de postres y después agrego este detalle de postre a mi textbox multilínea. Entonces estoy diciéndole que le voy a agregar lo que ya tenía antes, que era lo de las pizzas, más, o sea, concateno con lo de los postres, que es lo que acabo de desarrollar acá, en este bloque. Y para las bebidas, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un detalle de bebidas, que es el código que tenía que desarrollar. Aquí está completo. Es el código que ustedes tenían que desarrollar. Hice el detalle de las pizzas, lo mandé a facturación, al textbox. Hice el detalle de los postres, lo mandé a facturación. Ahora tengo que tener el detalle de bebidas, que aquí está la variable definida, detalle de bebidas. Y una vez que tenga desarrollado el detalle de bebidas, te lo voy a enviar siempre a txtfacturación.txt. Entonces ahí voy a tener el detalle de los tres, pizza, postre y bebidas. Después de eso sí tengo que mostrar el total de la factura. ¿Preguntas? En otras palabras, el que hizo ya todo lo de los PDF que usted envió, ya tiene completo el programa, ¿verdad? Con todos los PDF, no, no está completo. Si se mira acá, yo no tengo el de las bebidas. Falta desarrollarlo. Bueno, sí, ya he desarrollado esos que usted no Sí. puso, ese de bebidas y... Ajá, entonces ustedes tendrían que hacer acá el de las bebidas, solo definir la factura, pero asignarle valor a esa variable de bebidas, tienen que hacerlo de la misma forma como yo lo hice con el de postre. Correcto, solo el data grid no y listo. No, no me tienen que enviar el proyecto con el data grid. Eso yo se lo voy a enviar en la noche, el PDF, por si alguien lo quiere hacer. Te repito, no tienen que enviármelo con data grid, ¿verdad? Porque yo no se los enseñé. No, Helary me dice que no le quedó claro. Entonces debemos agregar un botón para el subtotal de bebidas. Pues, no hay preguntas, ok. Sí, la facturación tiene que llevar el total a pagar. Tiene que llevar Entonces pueden hacerlo de dos formas. Pueden sumar las tres variables de subtotal, o sea, subtotal de la pizza, de las bebidas y de los postres, ¿verdad? O, ¿verdad? Pueden ustedes agarrar los valores de los textbooks y me estoy refiriendo en la facturación, no en el primer formulario. O pueden agarrar el valor de los tres textbooks, convertirlos a un número, esos tres, para poderlos sumar, ¿verdad? Y después agregárselos a la factura.
Bueno, si no hay más preguntas, voy a estar pendiente en la tarde si tienen algún problema con el programa de facturación, ¿verdad? Y mañana lo que haría es otro ejercicio para lo que es las funciones de fecha. Y bueno, si alguien quiere decir algo más, si no, nos retiramos. ¿No? Bueno, entonces que estén bien. Gracias por asistir y nos vemos en la siguiente reunión. Adiós. Muchas gracias.